Saludos, en este video vamos a ejemplificar la prueba TED-Student, primero para una variable y después para dos variables. La prueba TED-Student compara una variable para muestras apareadas. ¿Qué significa? Comparar un hecho anterior con un hecho posterior del mismo fenómeno. Ejemplo, comparar un rendimiento deportivo previo a una lesión y posterior a la lesión. Comparar el rendimiento de una producción agrícola antes de utilizar un fertilizante y después de utilizar un fertilizante. Se utiliza generalmente para comprobar si la media ha cambiado desde un valor previamente conocido. Pueden suceder dos casos: que se tengan los datos y se necesite calcular la media y la varianza de la muestra. Por el otro lado, no se tienen los datos, pero sí se tienen sus estadísticos, es decir, la media de la muestra y la varianza estimada de la población. Veamos dos ejemplos. Peter está investigando que el promedio de lluvias del año pasado es mayor que el histórico. Conoce que el promedio de lluvias en abril de los últimos 50 años es de 61. Recolecta los datos de lluvia de abril del último año de 8 diferentes lugares, obteniendo los siguientes resultados. Para 8 diferentes localizaciones, diferentes cantidades de lluvia. Ahora, Peter conduce una prueba TED-Student utilizando 10% del nivel de significancia. Lo primero que debo hacer es establecer la hipótesis nula y alternativa. Luego, encontrar el estadístico T y su correspondiente valor P. Establecer la conclusión de la prueba e interpretarla en el contexto. Y, finalmente, declarar qué suposiciones sobre la distribución de la lluvia debo realizar para que la prueba TED-Student sea válida. Inciso A. La hipótesis nula en el caso de la prueba TED-Student siempre es una igualdad. Vamos a decir que el promedio de lluvias del año pasado es igual al histórico, que en el enunciado declara que es 61. La hipótesis alternativa, de acuerdo a lo que dice el enunciado, asume que el promedio de lluvias del año pasado es mayor que el histórico. Ahora vamos a ingresar los datos a la calculadora para poder encontrar los parámetros que necesito para tomar una decisión acerca de estas hipótesis. En la calculadora iré al menú Estadística y luego llenaré los datos en la lista 1. 52, 71, 45, 83, 61, 65, 73 y 48. Ejecutaré el test T de una variable. Ahora, la primera configuración es si tengo la lista de datos o si tengo las estadísticas de la variable que estoy probando. En este caso tengo los datos. La segunda configuración habla acerca de la hipótesis alternativa. Como puede observar, en el caso de este enunciado, la hipótesis alternativa es que μ sea mayor que el histórico. Luego debo declarar el μ histórico, que es 61. Los datos están en la lista 1 y puedo ejecutar el programa para obtener los parámetros que nos importan. T es igual a 0,26 y P es igual a 0,40. Ahora es necesario establecer una conclusión. Para establecer la conclusión debo comparar P con alfa. En este caso claramente P es igual a 0,40. Sin embargo, alfa no quedó bien declarado. Si regreso al enunciado, el nivel de significancia me dice que tiene que ser del 10%. Por lo tanto, alfa será de 0,1. Entonces, comparando 0,40 por 0,1, puedo decir que es verdadero. Así, acepto la hipótesis nula, donde puedo decir con un 10% de nivel de significancia de que el promedio de lluvias del año pasado es igual al promedio histórico. ¿Qué condición debo asumir para que la prueba TED-Student tenga sentido? Que la caída de lluvia sigue una distribución normal. Eso es como condición para que todo este procedimiento que hemos hecho tenga sentido. Otro ejemplo. En un club atlético, los tiempos de 400 metros planos de todos los miembros se conocen que están normalmente distribuidos con media en 67.3 segundos. El club tiene un nuevo entrenador. Después de unos meses se toman los tiempos en 400 metros de 20 miembros seleccionados al azar.
La media de la muestra fue de 63.8 segundos y la varianza estimada de la población fue de 7.84. Existe suficiente evidencia con un nivel de significancia del 5% de que el promedio de 400 metros ha cambiado. Como habíamos visto, lo primero que tengo que hacer es declarar la hipótesis nula y voy a decir el promedio actual es igual al promedio histórico. El promedio histórico es 67.3. La hipótesis alternativa que demanda el enunciado es que el promedio actual ha cambiado. No sabemos si ha subido o ha bajado, solamente queremos demostrar que ha cambiado. Del enunciado podemos decir que se tomó una muestra a 20 individuos, que el promedio de la muestra es 63.8 y que la varianza estimada de la población es aproximadamente igual a 7.84. Hacer notar que no necesito la varianza, sino que lo que se necesita es la desviación típica, que se encontrará sacando la raíz cuadrada de la varianza, que será 2.8. Ingresaremos estos datos a la calculadora. Vamos a estadística, a prueba t de una variable y en este caso no tengo la lista de datos, sino tengo los estadísticos de la variable. La prueba dice en su hipótesis alternativa que tengo que hacer diferencia y el promedio histórico es 67.3. El promedio de la muestra es 63.8. La desviación típica aproximada de la población es 2.8 y el tamaño de la muestra fue de 20 individuos. Ejecutando la prueba en la calculadora encuentro que el parámetro t es igual a menos 5.6 y el parámetro p es 2.16 por 10 a la menos 5, que se puede escribir como 0.00002. Finalmente tengo que tomar una decisión. Para ello compararé p con el nivel de significancia. En este caso 0.00002 tiene que ser mayor que 0.05 porque el nivel de significancia se había establecido en 5%. En este caso esto es falso, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En el contexto se puede decir que después del entrenador nuevo, el promedio actual de tiempos en 400 metros ha cambiado. Sin embargo, no podemos saber si esos tiempos promedio han mejorado o han empeorado. Lo único que podemos decir con esta prueba es que han cambiado.